Ya. Se escucha perfecto. Gracias a todas y todos los asistentes por hoy. Voy a hacer el intento realmente de explicar lo mejor posible de por qué se dice que tenemos una constitución neoliberal. A través de la historia, a través de qué significa el neoliberalismo y cómo se construyó y cómo se instauró dentro de la Constitución de 1980. Realmente, si esta fuera una presentación ultra, va a ser sintetizado porque por el tiempo y también para que se dé un espacio al diálogo, voy a tratar de ser abarcar lo máximo posible de temas que son sumamente amplios. Si tuviéramos que hacer una exposición sumamente completa de esto, daría como para 10 exposiciones, o un curso completo de por qué la Constitución es neoliberal. Entonces comenzamos. Aquí tenemos en la fotito tenemos a Jaime Guzmán, a Milton Friedman, a Friedrich Hayek, también tenemos a Ricardo Lagos y a Pinochet. Y en el tiempo del transcurso de la presentación se irá dando cuenta de la importancia de estos personajes. Bueno, hoy en la actualidad tenemos una constitución que rige desde el 1981, ¿cierto? Fue terminada de redactar en 1980 y rige desde 1981. Esta constitución tiene tres factores importantes para entender su contexto de redacción, de cómo fue redactada. Primero, dentro de esta redacción tuvo mucha influencia la Junta Militar, ¿no es cierto?, que estaba en ese tiempo conformada por Pinochet, por el almirante Merino, por Ley, ¿no es cierto?, y por Mendoza también, que representaba la Junta Militar. También tiene mucha influencia la doctrina social de la Iglesia, debido a la gran influencia que tuvo Jaime Guzmán y dentro también de su rol, o sea, de su formación católica. Y también tiene mucha influencia el neoliberalismo, por la Escuela de Chicago y el modelo de desarrollo y el modelo económico que se trató de implantar dentro de esta constitución. Pero primero es importante entender qué es el neoliberalismo. Realmente nos llenamos la boca hablando de neoliberalismo, sin saber lo que es exactamente. Lo sentimos, podemos sentirlo, pero no podemos explicarlo. A muchos le podemos preguntar qué es el neoliberalismo y no van a saber explicarlo exactamente. Bueno, el neoliberalismo también se habla del capitalismo o también se habla del liberalismo, pero el neoliberalismo, entendiendo como concepto principal, tiene tres aspectos sumamente importantes, que son el económico, el político y el social. Pues en el aspecto económico existe una propiedad privada sumamente fuerte, ¿no es cierto?, que hay un énfasis sobre la propiedad privada, sobre la propiedad individual, y sobre este concepto de que la persona es dueña de lo suyo, ¿no es cierto?, y nadie más es dueña de aquello, sino que solamente responde a intereses particulares, a intereses privados. También a la privatización. En estados, ¿no es cierto?, donde la mayoría de las empresas son privadas y donde hay muy pocas empresas o casi nulamente empresas públicas. También se entiende el mercado sobre el Estado. O sea que el mercado abarca todos los aspectos de la vida. Eso es sumamente importante en el neoliberalismo, donde el mercado trata de abarcar todos los aspectos de la vida, hasta tus aspectos más cotidianos. Y también otro aspecto sumamente importante es que se entiende como lo económico, como las ciencias, ¿no es cierto?, económicas, como solución a todos los problemas. Solución a los problemas políticos, solución a los problemas sociales, solución a todo, ¿no es cierto? Se entiende que los economistas o los ingenieros comerciales se las saben todas. Pueden resolver los problemas de educación, pueden resolver los problemas de salud, pueden resolver los problemas de seguridad social. En lo político, se entiende, siempre se habla del neoliberalismo como si fuera el Estado un Estado mínimo,
Hay que sacarse esa idea de la cabeza para comenzar a entender la Constitución hoy en la actualidad. El neoliberalismo no significa que tengamos un Estado mínimo. Al contrario, significa que tenemos un Estado sumamente interventor y un Estado vigilante. Un Estado interventor, ¿en qué sentido? Y un Estado vigilante, ¿en qué sentido? En el sentido de proteger el mercado, ¿no es cierto? Entonces, cualquier idea que trate de aumentar el poder del Estado, el poder político lo va a reprimir, por lo que también tenemos un Estado represor. Por eso también se invierte mucho en defensa y se invierte mucho, ¿no es cierto?, en el orden, ¿no es cierto?, que es sumamente importante eso dentro del neoliberalismo, que se entiende el Estado como interventor para generar las condiciones adecuadas para que el mercado funcione de la forma en que quiera, ¿no es cierto? También implica un Estado no garantista de derechos sociales, de derechos como tales, ya que todos esos derechos son resueltos por los privados. Y tampoco como no intervención de precios. Aquí hay un aporte más al monetarismo, que es lo que se habla de la escuela de Chicago, que después lo voy a ir explicando, pero tampoco el Estado debe intervenir en los precios, sino que los precios deben resultar de algún órgano autónomo. Por eso tenemos un banco central hoy en la actualidad que es autónomo. Y también en lo social, hay un concepto que se le llaman homo economicus, que se entiende que el ser humano, el ser social por naturaleza, comúnmente ese ser que tiene intereses colectivos o intereses generales, solamente se entiende con intereses particulares en lo social. Entonces pasamos de debatir sobre alguna idea, sobre algún interés general, a negociar todos los aspectos de la vida, pensando qué es lo que más nos conviene a nosotros. Entonces hay un aspecto de consumismo, donde podemos verlo reflejado también que en la actualidad los centros de reunión familiar o de reunión social se han convertido en los malls, ¿no es cierto? Antes quizás eran las plazas, hoy en la actualidad todo tiene un aspecto de monetario, algún fin de lucro. También sumamente importante la separación de lo político, o sea, la neutralización de lo político. El neoliberalismo intenta reducir lo político a lo mínimo, porque cualquier aspecto político o social representa representa una amenaza para el modelo de mercado neoliberal. Lo otro que también es sumamente importante es que se entiende también un sentido de competencia continua, ¿no es cierto? De la competencia del mercado, de la competencia entre las empresas que compiten también con el Estado. Eso también se ve reflejado en la vida cotidiana, donde todos compiten, ¿no es cierto? Para poder, ciertamente, aquí también se entra el concepto de meritocracia, donde se compite con estándares neoliberales, estándares de dinero, de quien tiene mayor capacidad económica, se supone que es el mejor. Bueno, pero ¿dónde nace el neoliberalismo? Porque muchos hemos escuchado hablar de que le echamos la culpa a Milton Friedman, a la escuela de Chicago, que son los creadores del neoliberalismo, y nos quedamos en eso. Pero hay que entender el neoliberalismo ciertamente como una etapa evolutiva del capitalismo. El capitalismo reemplazó ciertamente en la época, luego del Renacimiento, luego que terminara la época medieval, comenzaron los burgueses en la edad del Renacimiento a tomar mucha fuerza y comenzó a entenderse comenzó a entenderse como el capital, ¿no es cierto? La persona, el burgués, era el que tenía la capacidad de poder adquirir los medios de producción y poder generar dinero con eso. Pero luego de la Revolución Francesa, que se produjo en 1789, tomó suma fuerza el liberalismo, ¿no es cierto? Esta idea del liberalismo, tanto constitucionalmente, tanto políticamente, tanto económicamente. Y se comenzó a reproducir esta idea de una economía liberal, donde se entendía el mercado, basado mucho económicamente en los pensamientos del escocés Adam Smith,
que tiene un libro muy importante que se llama La riqueza de las naciones. Entonces, en este aspecto liberal, comienza a entenderse que el mercado es ciertamente un hecho natural, que la gente representa, que se forma naturalmente el mercado, si no, no es una construcción humana, sino que es intrínseco al ser humano, que el humano por naturaleza tiende a ser un ser de mercado. Entonces, este liberalismo que tuvo cierta hegemonía, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, entre 1900, luego de la Revolución Francesa, que fue en 1689, hasta, digamos, al principio del siglo XX, ¿no es cierto?, hasta el año 1900 aproximadamente, este modelo de liberal en Europa entra en crisis. Entra en crisis, existe una crisis social súper grande, por lo que se produce la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Tenemos ahí una Primera Guerra Mundial, y en este proceso de Primera Guerra Mundial, con una crisis social y económica súper grande en los países europeos, los pensadores que eran liberales deciden, además que en ese tiempo también había hay que entender ahora por qué nace ciertamente el neoliberalismo. Luego de que terminó el siglo de este liberalismo, ciertamente entendido clásicamente el liberalismo clásico, se entra en un proceso de recesión de este modelo de liberalismo clásico, primero por la gran crisis social, por lo que se activaron tendencias colectivistas, como lo son, por ejemplo, la Revolución Rusa, o también son los fascismos, ¿no es cierto? Como el fascismo italiano o el fascismo alemán, donde tenemos de representación a Mussolini o a Hitler. O en la Revolución Rusa también tenemos como representación a Stalin, ¿no es cierto? Como estos colectivismos que amenazaban al modelo liberal, que eran modelos totalitarios, ¿no es cierto? Que amenazaban a absorber este mercado que tanto bien habían pensado que le habían hecho a los liberales. Esto provoca ciertamente una amenaza para los pensadores y para el modelo liberal. Por lo que en este aspecto, los pensadores liberales comienzan a pensar que se están enfrentando a una crisis y hay que buscar una forma de resolverlo. Por lo que en el año 1937, un famoso en la época periodista estadounidense llamado Walter Lippmann publica un libro llamado The Good Society, ¿no es cierto? La buena sociedad. En este libro, lo que él expresaba principalmente era que había que dejar de entender el mercado como si fuera un aspecto natural de la naturaleza, sino que el mercado debía construirse, que el mercado era una construcción humana y era una construcción, ¿no es cierto?, del Estado, de todos que debían construir el mercado. Por lo que en el año 1938, este periodista, Walter Lippmann, viaja a Francia y se encuentra con un filósofo francés llamado Louis Bruguière, ¿no es cierto? Bruguière se podría pronunciar en francés, más o menos, no soy experto en francés. Pero ahí se encuentran con Louis Bruguière, el cual le llama la atención el libro de Walter Lippmann, por lo que invita a muchos intelectuales, a aproximadamente 25 intelectuales, solo hombres, eso es importante, solo hombres, a un coloquio o a una conmemoración de un año de publicación del libro de Walter Lippmann. ¿No es cierto? Entonces, en París se convoca a este coloquio del libro de Good Society. Entonces, Louis Bruguière convoca a todos estos intelectuales para discutir no solamente sobre el libro y sobre su importancia, sino también para hacer
ciertamente un debate, una deliberación para verificar, para analizar cuál era el contexto del liberalismo en la actualidad, en esa actualidad. Entonces, estos intelectuales se entraman en una discusión de cómo recuperar este liberalismo perdido que se encontraba truncado. Por lo que aquí comienzan a proponerse diferentes nombres de cómo se iba a programar este nuevo modelo económico, político y social para recuperar el liberalismo. Por lo que, ahí aquí se comienza una discusión. Por ejemplo, Jacques Rueff, que también es francés, economista francés, propone el nombre del liberalismo de izquierda. Aquí hay que entender algo importante en este coloquio: no solamente habían personas con una tendencia política clara, sino que habían diferentes tendencias. Por ejemplo, Alexander Rustow era un sociólogo, ciertamente, era un sociólogo turco que tenía tendencias socialistas. Entonces, Jacques Rueff propone el nombre de liberalismo de izquierda. Pero llega Luis Marliot, que también es otro economista francés, y él dice que no le parecería bien un liberalismo de izquierda, ya que ellos estaban contra los colectivismos de izquierda, entonces podría tender a la confusión. Entonces propone otros nombres, propone liberalismo positivo, liberalismo social o neoliberalismo. Entonces, aquí nace el nombre del neoliberalismo. Aquí nace ya la propuesta programática del neoliberalismo. Nace ya desde el año 1938, se podría definir como este hito fundador. Ya anteriormente habían otros autores como que también estuvieron presentes en el coloquio de Walter Lippmann, que son como Ludwig von Mises, que le había escrito un libro que se llama Socialismo, donde criticaba los gobiernos socialistas de la época. Y también hubo otro autor o otro economista de la escuela austriaca, de la escuela de Viena, que se llama Friedrich von Hayek, que va a ser sumamente importante en el desarrollo del neoliberalismo. Entonces aquí tenemos este primer hito fundacional, ¿no es cierto?, donde nace el nombre del neoliberalismo, que fue gracias al desconocido Luis Marliot, que propuso esta idea del neoliberalismo, lo que a muchos le pareció una idea correcta y a otros no. A otros no se siguieron denominando neoliberales. Pero se entiende el neoliberalismo como una idea de propuestas programáticas que tienen los aspectos comunes que yo había dicho en la primera parte de la presentación. Luego, tenemos otro hito sumamente importante, que es la Sociedad Mont Pelerin, que es en 1947. Esta sociedad Mont Pelerin fue convocada por Friedrich von Hayek, este autor, ¿no es cierto?, que era de la escuela austriaca, que años anteriores, en 1944, había publicado el libro Camino de Servidumbre, que es un libro ciertamente su pilar fundamental para el pensamiento neoliberal actual. Entonces, dentro de esta sociedad de Mont Pelerin, que fue convocada en el Monte Pelerin, ¿no es cierto?, en este hermoso palacio que ustedes pueden ver en la imagen, que se ubicaba en el Monte Pelerin en Suiza. Se convocó a diferentes intelectuales de la época para poder formar un aspecto programático y poder comenzar a expandir este modelo neoliberal, estas ideas neoliberales. ¿Por qué pasaron tantos años desde entre 1938 y 1947? Hay que recordar que entre estos años pasó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el propósito al principio que se había propuesto en el coloquio de Walter Lippmann se tuvo que postergar un tiempo y fue retomado luego por von Hayek en el año 1947, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había pasado, pero donde había la intención de retomar este liberalismo y potenciarlo. Entonces, en esta sociedad de Mont Pelerin, que ya tiene muchos años, desde 1947 hacia adelante ha pasado por muchos presidentes, premio Nobel de Economía entre ellos,
por ejemplo, von Hayek fue premio Nobel de Economía. Esta sociedad Montpellerin tenía la idea principal de expandir las ideas neoliberales a través del mundo, por lo que se comienzan a hacer diferentes centros de estudios, o los think tank que llaman hoy en la actualidad, y que en Chile se instauró con el CEP, con el Centro de Estudios Públicos, que es derivado de la sociedad de Montpellerin. Otro integrante sumamente importante de esta sociedad Montpellerin fueron el filósofo Karl Popper, que tiene un libro que se llama La sociedad y sus enemigos, donde comienza a proponer esta idea del neoliberalismo desde una visión filosófica. Karl Popper es un filósofo importante hoy en la actualidad y que tiene libros sobre el neoliberalismo y defendía esta idea neoliberal. Y después tenemos, ¿no es cierto?, al quizás más conocido neoliberal en Chile, que es Milton Friedman. Porque él era profesor de la Escuela de Chicago y también fue premio Nobel, y también uno de los padres de la Escuela Monetarista de Chicago. Y también, entre otros importantes referentes de esta sociedad y de este grupo, podemos decir que fue Ludwig von Mises, ¿no es cierto? Que él se podría decir que es como el maestro de von Hayek y el maestro de todos los neoliberales después. ¿Cómo llega a Chile? Llega a Chile ciertamente por un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, la Escuela de Economía de Chicago, en el año 1956. Y en el año 1955 habían llegado 4 profesores de la Escuela de Chicago a la Universidad Católica, ¿no es cierto?, a buscar alumnos y a tratar de convencer al decano a hacer este convenio. ¿No es cierto? Convencieron a la Universidad Católica, pero no pudieron convencer a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no quiso seguir con este convenio. Entonces, en esa primera generación se llevaron alumnos de la Universidad Católica a la Universidad de Chicago, donde estaban instaurados muchos profesores que eran de esta sociedad de Montpellerin. Ahí hizo clases el mismísimo von Hayek, también hizo clases Milton Friedman, que él también era miembro de la sociedad Montpellerin y era presidente de la sociedad Montpellerin. Y habían otros miembros también de esta escuela de Chicago, autores más actuales que son como Bachunan. Realmente no los puse porque no sé pronunciar sus nombres. Tagari Becker también premios Nobel, que fueron miembros y profesores de esta escuela de Chicago. Entonces llegan estos alumnos de la Universidad Católica, y la primera generación también hubieron algunos alumnos de la Universidad de Chile, que luego la Universidad de Chile no quiso seguir con este convenio. Este convenio fue financiado por la Fundación Ford, que en ese tiempo también tenía conexiones con la sociedad de Montpellerin. Entonces, se hace este convenio con la Escuela de Chicago, y en el año 1956 llegan alumnos de la Universidad Católica y algunos de la Universidad de Chile a esta escuela a aprender sobre la escuela principalmente monetarista, y ahí se llenan de ideas, ¿no es cierto?, neoliberales. Entre miembros destacados de los Chicago Boys de esa primera generación tenemos a Sergio de Castro, a Fontaine, también Miguel Kass, que es hermano del actual Juan Antonio Kass. Él también fue uno de los Chicago Boys. Mucho después tenemos Chicago Boys de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Joaquín Lavín también fue a hacer un máster a la escuela de Chicago. Entonces tenemos diferentes ministros de economía de la época de Pinochet. El mismo José Piñera también fue a la escuela de Chicago, y también era miembro de la sociedad de Montpellerin. Teníamos también a Christian Vigi, también era miembro de la sociedad de Montpellerin. Entonces tenemos todo este grupo de universitarios, y también de otros economistas, ingenieros comerciales y economistas, que fueron a la Universidad de Chicago y que también eran miembros de la sociedad de Montpellerin. Entonces, así es como llega el neoliberalismo a Chile. Llega, ¿no es cierto?, por influencia extranjera, por este llenarse de ideas, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que eran influenciados directamente desde Europa por la sociedad Montpellerin. Estos Chicago Boys, para entender cómo se instauró el neoliberalismo dentro de la Constitución, hay que comprender otro concepto
antes de ver cómo se instauró el neoliberalismo dentro de la Constitución. El resultado final de los Chicago Boys fue el llamado libro El Ladrillo, ¿no es cierto?, que sirvió como aspecto directriz, como modelo económico para el régimen dictatorial de Pinochet, ¿cierto?, para la dictadura militar. Pero los Chicago Boys ya habían ido a estudiar en el año 1956, en esos años era presidente Jorge Alessandri. Entonces tuvieron que pasar varios presidentes, pasaron, o sea, no tanto realmente, pasaron Jorge Alessandri, luego estuvo Frei, ¿no es cierto?, Frei Montalva, luego estuvo Allende, y luego llegó Pinochet, por golpe militar. Pero, como decía anteriormente, para entender cómo se instauró este neoliberalismo, que tiene un lenguaje muy diferente al que podemos encontrar hoy en la Constitución, se necesitaba un puente para poder conectar el modelo económico neoliberal, modelo económico, político, social, esta idea de neoliberales dentro de la Constitución, por lo que se buscó un puente. ¿Y este puente por quién estuvo influenciado? Por Jaime Guzmán, que se pueden revisar hoy en la actualidad en las actas de la Comisión Ortúzar o en la Comisión del Centro, o la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, cómo tuvo influencia para poder meter este modelo subsidiario, ¿no es cierto?, estos principios subsidiarios para poder instaurar el modelo neoliberal. Bueno, pero este principio de subsidiariedad nace en la doctrina social de la Iglesia, con ya algunos antecedentes con el Papa León XIII, que en su encíclica, en la primera encíclica social del Vaticano, que fue la Rerum Novarum, ya se antecedían aspectos sobre esta doctrina social de la Iglesia. También después, en el año 1931, tenemos otra encíclica sumamente importante, del Papa Pío XI, la encíclica Quadragésimo Anno, y luego tenemos la encíclica de Juan XXIII, la Mater et Magistra, en 1961. Pero ¿qué presentaba esta doctrina social de la Iglesia? ¿Y por qué nace esta doctrina social de la Iglesia? También nace casi paralelamente a los aspectos del neoliberalismo, pero nace ya en 1891, o sea, años atrás, donde se propone la doctrina social de la Iglesia como tercera alternativa al liberalismo o al socialismo. Entonces la Iglesia y el Vaticano se ven en la misión de crear un modelo político-social diferente, por lo que crean y comienzan a esgrimir esta doctrina social de la Iglesia como tercera alternativa o tercera vía al capitalismo o al socialismo. ¿En qué se rige esta doctrina social de la Iglesia? Tiene principios rectores. Su principio rector general es que la sociedad es para las personas y no las personas para la sociedad. O sea, ese es el principio general y el principio primordial de la doctrina social de la Iglesia, donde la sociedad es para las personas y no las personas para la sociedad. Pero también tiene otros principios que son particulares, que sustentan este principio anterior y este principio general, que son la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad. La solidaridad entendida como colectivo, ¿no es cierto? Como que todos estamos unidos y como que todos nos reforzamos, ¿no es cierto? Estamos cohesionados, entendido en ese sentido la solidaridad, entendido como una comunidad, ¿no es cierto? Entendido también otro principio rector que es el bien común, pero el bien común no entendido para el bien de todos, sino entendido como generar las mejores condiciones para poder desarrollar de mejor forma los intereses particulares. Entonces no es entendido como bien común, como bien conector, sino que se generan las condiciones para que cada uno pueda desarrollar sus intereses particulares. Y también tenemos el otro principio, que es el principio de subsidiariedad. Y en este principio ya ahora vamos a ahondar más, que es el principio donde se basa principalmente Jaime Guzmán para poder meter el neoliberalismo dentro de la Constitución. ¿En qué se basa el principio de subsidiariedad?
se basa en estos diferentes factores, que son la responsabilidad, la sociedad humana, los grupos intermedios, la familia y el Estado. Entonces tenemos uno de los factores que es la responsabilidad, donde todos somos responsables de nuestros actos. Entonces nos hacemos responsables y no de nuestros propios actos, y tenemos que ser responsables ciertamente con los demás sobre lo que nosotros hacemos. También se entiende la sociedad humana, que la sociedad humana es ciertamente la constructora de, o sea, que la sociedad humana entendida que es anterior, que entendiendo en este sentido, que la sociedad es para las personas y no las personas para la sociedad. Entendiendo la sociedad humana que es para las personas, o sea, que las personas son para, perdón, la sociedad es para las personas y no las personas para la sociedad. Entonces la sociedad humana entendida como que es para las personas y no las personas para la sociedad. En ese sentido se entiende la sociedad humana. También los grupos intermedios. Tienen sumamente importancia los grupos intermedios. Entre los grupos intermedios se entienden como aquellos grupos que están entre los particulares, entre los individuos y el Estado. Entonces son todos los grupos que se encuentran al medio de la sociedad, como lo pueden ser las empresas, los sindicatos, los gremios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todos esos grupos que son independientes al Estado, pero que son un conector para los individuos. También la familia se entiende como otro aspecto fundamental del principio de subsidiariedad. La familia, pero entendida como la familia católica, ¿no es cierto? La familia cristiana, que nace desde el matrimonio. Y también tenemos otro aspecto fundamental que es el Estado. Pero el Estado, entendido como forma natural, no entendido como una construcción, no entendido como una forma de una construcción constitucional, sino que el Estado está ahí de forma casi todopoderosa y que es un precepto que es un concepto ciertamente inmutable. Entonces no se entiende como se entendía en el nacimiento ciertamente del constitucionalismo moderno, que se entiende esta idea del contractualismo, esta idea de una construcción de la Constitución. En el Estado subsidiario no se entiende esta idea de la construcción de una Constitución, sino que el Estado es anterior a la Constitución, ciertamente. Entonces, entendiendo los factores del neoliberalismo y entendiendo estos principios de subsidiariedad, encontramos la Constitución de 1980. ¿Por qué decimos que es sumamente importante toda esta idea del neoliberalismo como aspecto económico, político y social, estos aspectos de subsidiariedad para poder redactar y para poder juridificar, ¿no es cierto?, estos aspectos neoliberales? Jaime Guzmán se potencia principalmente en uno de los aspectos del principio de subsidiariedad, que son los grupos intermedios y que son la familia. Esos son aspectos fundamentales donde Jaime Guzmán se centra en este principio de subsidiariedad, y entendiendo que también Jaime Guzmán deja atrás y no contempla como uno de los principios rectores de la actual Constitución el principio de la solidaridad. Entonces hay una lectura de la doctrina social de la Iglesia para conveniencia de Jaime Guzmán y para conveniencia del régimen. Esto más o menos como la historia, entre historia, más o menos el pensamiento para contextualizar lo que vamos a ver ahora, que va a ser el aspecto, ¿qué dice la Constitución? Y por qué era importante entender todo este pensamiento que ciertamente Jaime Guzmán es como el canal, ¿no es cierto? Es como el puente para poder meter el neoliberalismo dentro de la Constitución. Entonces, ¿cómo entiende Jaime Guzmán esta subsidiariedad? ¿Por qué le sirve, ¿no es cierto?, para poder meter el neoliberalismo? Y aquí dejé una imagen más o menos que más o menos refleja lo que hizo Jaime Guzmán, que es como una imagen divina, que podríamos poner en este contexto de imagen divina, imaginar que el que está pasando el dinero es Jaime Guzmán, y el que está detrás de ese cuerpo tan esbelto es Pinochet. Quizás no tenía un cuerpo tan esbelto, pero solamente cabe imaginar lo que le está pasando ahí el dinero, a través de esta imagen divina, ¿no es cierto?
porque divina en el contexto de la iglesia, ¿no es cierto? Que había esta doctrina social de la iglesia. Pero ¿por qué decimos que la Constitución es neoliberal? Luego de toda esta introducción, todo este contexto, ¿cómo lo podemos ver hoy en la actualidad? ¿Qué dice la Constitución y cómo podemos reflejar que la Constitución es neoliberal? Hay que entender que esto ya comienza en el artículo 1 de la Constitución. O sea, la Constitución nos va a decir esto es neoliberal o esto no es neoliberal. ¿No es cierto? No va a decir eso, no va a decir nosotros somos un Estado subsidiario o no subsidiario. Pero lo dice con palabras, ¿no es cierto? Con palabras que son sumamente importantes ponerle atención. Hoy. Entonces yo espero que si alguna vez vuelven a leerla o si vuelven a leer la Constitución, después se les venga a la mente esta conexión, porque lo hice con esa idea. Que hay que entender que la Constitución va a estar ciertamente reflejada en un lenguaje jurídico, ¿no es cierto?, que va a tener más características de subsidiariedad. Por eso fue importante meter el tema de la subsidiariedad y para poder meter el tema de los grupos intermedios. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Inciso 3 de la Constitución. Dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Esta sería la nomenclatura subsidiaria. O sea, como uno lo diría en un lenguaje subsidiario, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo sería leído a través de una nomenclatura neoliberal? ¿Cómo sería leído entendiendo que esta Constitución es neoliberal? Y aquí se hace la conexión muy bien. O sea, fueron sumamente inteligentes los redactores de la Constitución, principalmente Jaime Guzmán, que fue el que logró introducir la idea para poder hacer este juego de palabras, ¿no es cierto? Para poder meter ciertamente cuál era la idea. Y esta era la idea principal, esta es lo que refleja el artículo 1, y esta es la idea principal, con esta nomenclatura neoliberal, que el Estado reconoce y ampara a las empresas a través de las cuales se estructura y organiza la sociedad, y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. O sea, cuando la Constitución está hablando de grupos intermedios, no está hablando de nada más que no sean las empresas. O sea, los grupos intermedios son las empresas en la Constitución. Y también es muy importante que también habla de la familia. Siempre recalca la familia Jaime Guzmán dentro de la Constitución. Está incluso, ustedes no van a encontrar en ninguna otra Constitución del mundo donde diga que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, ya hay hay mucha influencia de esta doctrina social de la Iglesia y principalmente de Jaime Guzmán. Entonces, en el artículo 1, ya podemos decir que la Constitución es neoliberal, con este principio. Otro principio, o sea, otro artículo sumamente importante para entender por qué la Constitución es neoliberal, es el artículo 19, número 21, ya que está en el capítulo 3, de Derechos y Deberes Constitucionales. ¿Qué dice este artículo sobre la libertad de empresa? Dice, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Entonces, este ya es el artículo 19, número 21. La libertad, lo llaman el derecho o la libertad de empresa. Entonces, ¿qué dice este derecho? O sea, ¿qué dice este artículo? El derecho a poder desarrollar cualquier actividad económica, con algunas condiciones. Estas son las condiciones de eso. La moral entendida en qué sentido. Orden público, entendido en qué sentido. Y la seguridad nacional, ¿no es cierto? Entonces, la moral entendido en un sentido cristiano, ¿no es cierto? La moral que está instaurada en las actas constitucionales, en las actas de la redacción de la Constitución, al orden público, ¿no es cierto? Al orden público como la neutralización de la democracia, ¿no es cierto?
O sea, lo que sucedió el 18 de octubre no es para nada orden público. Eso no es aspecto de orden público para los redactores de la Constitución. Para nada. Y la seguridad nacional, ¿no es cierto? El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Cuando la Constitución habla de ley de quórum calificado, lo que está hablando son que se requieren quórums supramayoritarios. O sea, como cuando la ley habla de ley de quórum calificado, está hablando de los quórums de 2/3, 4/7 o 3/5. Esos son los quórum, los quórum calificados. Cuando la Constitución habla de mayoría simple, lo que está hablando es de 50% más 1. Pero en este caso está hablando de quórum calificados. Y para poder ciertamente reformar este artículo se necesitan 2/3. 2/3 para poder modificar este artículo. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicables a los particulares. O sea que el Estado compite en igual condiciones con los particulares, con las empresas. Entonces el Estado no tiene potestades por ser Estado, ¿no es cierto? Participa como si fuera un particular, como si el Estado fuera una empresa más, ¿no es cierto? Que respondiera a intereses particulares y no a intereses generales. O si no, si fuera al contrario, para el neoliberalismo, esto representaría ciertamente una competencia desleal. Si el Estado estuviera en condiciones más, ¿no es cierto?, que pudiera acceder a sus arcas fiscales, que pudiera invertir, eso representaría para los particulares y para las otras empresas representaría una amenaza. Y eso significaría competencia desleal. No seguiría los regímenes del mercado, ¿no es cierto? Y hoy en la actualidad, lamentablemente, luego del proceso de privatización del Estado, de las empresas públicas, solamente contamos con algunas empresas públicas, que son Codelco, TVN, Correos de Chile y algunas más que no tienen mayor relevancia. Ya. Entonces, vamos a continuar con también la salud privada. O sea, ¿cómo entiende la Constitución ciertamente a la salud? Esto también está en el capítulo 3, en el artículo 19, número 9. ¿Qué dice este artículo? El derecho a la protección de la salud. O sea, ya no estamos hablando de un derecho social, sino que estamos hablando del derecho a la protección de la salud. No estamos hablando del derecho a la salud de los ciudadanos de Chile. O sea, estamos hablando del derecho a la protección de la salud. A eso se refiere el derecho a la protección del servicio de salud, ¿no es cierto? El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. O sea, ya ahí se pone, ¿no es cierto? Se están luchando en igual condiciones, ¿no es cierto? Puede ser públicas o privadas. Tú tienes la opción de elegir, pública o privada. En la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Cada persona, o sea, ojo en esto, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. O sea, como si todos tuviéramos las mismas condiciones económicas para poder elegir entre un sistema estatal o privado. O sea, no hay el derecho de elección, ciertamente, sino que es el que tiene la posibilidad de elegir un sistema privado. O sea, ya estamos hablando, ciertamente se pretende una libertad de competencia, o sea, una igualdad de competencia entre el Estado y las empresas particulares, pero en la práctica, los particulares y los privados ciertamente tienen mejores condiciones, ¿no es cierto?, de servicio, precarizando ciertamente las condiciones de servicio del Estado, porque lamentablemente la Constitución actual no le permite acceder a ese financiamiento que debería ciertamente
acceder para poder funcionar de la forma adecuada y entregar un derecho de salud, un derecho a la salud, ¿no es cierto?, adecuado para todas las ciudadanas y ciudadanos. Otro artículo importante es el artículo 19, número 11 de la Constitución. También el capítulo 3 sobre derechos y deberes constitucionales. Yo le puse aquí como título los estudiadores ricachones. Pero este artículo lo llaman la libertad de enseñanza. Entonces, la libertad de enseñanza, ¿en qué consiste? ¿Y qué dice la Constitución? La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. O sea que Pedrito, Juanito, cualquiera puede, si un día se le ocurre, tener la idea de abrir un establecimiento educacional. ¿No es cierto? Y generalmente no son Pedrito, Juanito y Ramoncito, sino que a veces son como Matías del Río, a los que se les ocurre, ¿no es cierto?, ser sostenedores de un colegio, abrir, organizarlos y mantenerlos. A ellos se les ocurre, ¿no es cierto?, a algunas personas que tienen más dinero para poder hacerlo. También la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Nuevamente, esas son las limitaciones para poder abrir un colegio. Las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas alguna, pero sí puede propagar tendencias religiosas. O sea, eso no está limitado. O sea, podemos tener un colegio Opus Dei, sí, se puede. Podemos tener colegios que tengan, ¿no es cierto?, economía, ¿no es cierto?, que tengan ideas de economía, donde se puedan desarrollar ideas, ¿no es cierto?, más neoliberales. Eso sí se puede, para los que tienen plata. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Aquí vemos nuevamente esa tendencia y esa gran influencia subsidiaria, donde los padres y la familia tienen un gran rol, ¿no es cierto? Entonces ya aquí vemos en la práctica cómo funciona ciertamente esto de la libertad de competencia y esta libertad de empresa de competir también en igualdad de condiciones, porque así lo dice el mercado. Y si no compito en igualdad de condiciones, estoy, ¿no es cierto?, haciendo una competencia desleal. Bueno, podemos ver hoy en la actualidad el caso de TVN, que es un canal público, pero privado. ¿Por qué digo que es público, pero privado? Es público en el sentido de que el dueño, el que tiene la personalidad jurídica y el que está dentro del directorio del canal TN, de Televisión Nacional, es el Estado, ¿no es cierto? Dentro de su directorio está el presidente, pero no es financiado por el Estado, sino que tiene que financiarse por los patrocinadores, tiene que financiarse por particulares, por empresas. No puede ser financiado por el Estado, porque la Constitución y el modelo así no lo permiten, ¿no es cierto? Porque si así fuera, estarían compitiendo de forma desleal. Entonces, por eso hace que ciertamente TVN tenga también reality, ¿no es cierto? En su tiempo estuvo Pelotón, y ahí compitiendo, ¿no es cierto?, con el Canal 13, con Mundo Opuesto, o quizás compitiendo con Mega, con otro reality que puede ser... no sé qué otro nombre, qué otro reality habrán dado en Mega, pero en Mega también dieron reality. Eh, entonces eso nos hace ver tampoco que TVN cumpla ese rol de televisión nacional, ¿no es cierto? De quizás educar, de enseñar, y cuando hay documentales buenos son como a las 2 de la mañana. Son como a las 2 de la mañana, pero en el día no los transmite. No los transmite porque tiene que competir con los demás, pues tiene que competir por el rating. Y a mayor rating significa más patrocinadores y más platitas para poder sostener el canal. Igualmente el artículo 19, número 12, dice que el Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. ¿No es cierto? Por eso tenemos TVN y el Canal 13. Que TVN pertenece al Estado y Canal 13 pertenece hoy en la actualidad, ¿no es cierto?, a la Iglesia. Ciertamente, no tanto a la Iglesia, sino que a grupos particulares. Grupo Luxi.
Tenemos otro caso también que es el transporte público. O sea, transporte público como signo de pregunta. Porque nosotros siempre tendemos a hablar del ex-Transantiago, porque hoy se llama Red, ¿no es cierto? Red. Así se llama el ex-Transantiago. Hoy en la actualidad se llama Red. Ese es su nuevo nombre. Cuando hablamos de transporte público, no estamos hablando de transporte público porque los operadores son empresas privadas, ¿no es cierto? Que compiten en quién entrega mejor servicio, se ganaron licitaciones, ¿no es cierto?, para poder operar un servicio que en principio es estatal, pero se opera por empresas privadas. O sea, el Estado manda a construir las micros, se las entrega a los particulares para que ellos las operen y ellos ganen plata con el Transantiago, ¿no es cierto? Aquí los que se llenan los bolsillos son particulares. Entonces, hoy en la actualidad tenemos los buses Bule, Express de Santiago, STP Santiago, Subbus, Medbus, Redbus Urbano. Y antiguamente, hace un tiempo también estaba Alsacia, que Alsacia también era, era otra empresa de buses, ¿no es cierto? Pero ya no existe ahí en la actualidad. Y bueno, y también Metro de Santiago, ¿no es cierto? Que otro caso que también ciertamente es una empresa en principio pública, pero que está administrada y está financiada por particulares, y que está operada por particulares, y los que ganan dinero con ella son particulares. También tenemos otro caso, el del agua potable, o sea, de los, de los mercados, ¿no es cierto?, de estos servicios de sanidad pública, los que ciertamente cuando abrimos la llave del agua, estamos tomando un agua de la que están ganando plata no el Estado, sino que están ganando plata particulares. Y es sumamente importante entender a dónde llega esta plata. Esta plata llega a Francia. Aguas Andinas no es propiedad chilena. Aguas Andinas es propiedad de Sociedad General de Aguas Barcelona. Y Agua Barcelona, que se llama Agbar S.A., pertenece a Suez Environment, que es una sociedad, es una empresa francesa. Entonces, el Estado, ¿no es cierto?, en la actualidad no tiene un servicio de sanidad pública, sino que es un servicio de sanidad privada. El agua, ¿no es cierto?, las que clorifican, ciertamente potabilizan el agua de Chile, es aguas andinas, por lo menos en Santiago, porque en otras provincias, en otras regiones, son otras empresas, pero que son propiedades de aguas andinas. Entonces, ¿quiénes son dueños de aguas andinas? Y cómo es Aguas Andinas es una empresa privada que pertenece a inversores españoles, y que estos inversores españoles están financiados por inversores franceses. O sea, que la platita de Chile llega bien lejos, y se da hartas vueltas. Eso ha sido la presentación del día de hoy. Di esos ejemplos, traté de dejarlo acotado, si no se podría alargar para mucho. Y le dejé también unas recomendaciones bibliográficas, por si le interesa profundizar en el tema, que son los libros que me centré para poder hacer la presentación, y que realmente me basé en muchos textos universitarios, pero no los puse porque eran muchos. Y es tan diferente visión, hasta también de la misma Fundación Jaime Guzmán. Pero les recomiendo como recomendación, por si uno se quieren entretener, estos libros los pueden encontrar en internet, los pueden encontrar en PDF. Un libro para entender, por ejemplo, la historia del neoliberalismo, tenemos La historia mínima del neoliberalismo, escrita por un mexicano, Fernando Escalante Gonzalo, que es un sociólogo mexicano. Realmente está redactado de una forma simple, es un libro amigable para leer y que es muy conciso y entrega mucha información interesante. También tenemos otro libro que es El nacimiento de la biopolítica, de Michel Foucault, que es un filósofo, quizás sea uno de los últimos
filósofos importantes, ¿no es cierto?, del siglo pasado, del siglo XX. Un filósofo peladito, francés, que tiene otra obra, ¿no es cierto?, que es la llama del padre, la biopolítica, y que es muy interesante, es un filósofo que es atractivo para leer. Tiene otro libro que se llama Vigilar y Castigar, que también hace como una evolución, ¿no es cierto?, cuenta la historia de cómo ha evolucionado los procesos de castigo en la historia, cómo llegamos a que hoy en la actualidad tengamos cárcel. Entonces, él también, dentro de este libro, El nacimiento de la biopolítica, que son sus clases tomadas en apuntes por algunos alumnos que tomaron apuntes de sus clases, donde él contaba cómo nace el neoliberalismo y hace un análisis profundo sobre el neoliberalismo y su evolución. Para si quieren leer más directamente a los neoliberales de cierta forma, de forma directa, está como recomendación Los Fundamentos de la Libertad, un libro de Friedrich Hayek, que aquí están ciertamente fundamentados los principios del neoliberalismo. También El Camino de Servidumbre, que es otro libro también sumamente importante de Friedrich Hayek, que no es un libro muy largo y que es más amigable que leer que Los Fundamentos de la Libertad. Yo recomiendo más leer El Camino de la Servidumbre que Los Fundamentos de la Libertad, porque Los Fundamentos de la Libertad es más largo. El Camino de la Servidumbre, si no quiere quedar claro, o El Camino de la Servidumbre queda más claro. También Libertad de Elegir, de Milton y Rose Friedman. Rose Friedman es la esposa de Milton Friedman. Aquí es un libro, Milton Friedman, ¿no es cierto?, es denso para escribir Milton Friedman, porque es un economista. Pero aquí, en Libertad de Elegir, redacta, ¿no es cierto?, sus ideas, las ideas que ellos tienen junto a su esposa sobre el modelo ideológico, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. También tenemos otro libro ya más antiguo que sirve como antecedente, ¿no es cierto?, al coloquio de Walter Lippmann, que se llama Socialismo, de Ludwig von Mises, ¿cierto?, otro de los padres del neoliberalismo moderno. Tenemos otro libro también que es La sociedad y su enemigo, de Karl Popper, que también era un filósofo, también que tuvo mucha relevancia. Este libro es súper largo, eso sí. Neoliberalismo en Chile. ¿Qué otro libro pues les recomiendo para que leamos aquí para entender el neoliberalismo en Chile? El Ladrillo, ¿no es cierto? El Ladrillo que hoy en la actualidad tiene un prólogo de Sergio de Castro, ¿no es cierto?, uno de los Chicago Boys, y que fue redactado también por Chicago Boys, El Ladrillo, y que es el modelo económico, el modelo que se le presentó a Augusto Pinochet y que él ciertamente llevó a cabo todas estas reformas neoliberales en la dictadura. Y todo eso está fundamentado ciertamente en El Ladrillo, como programa. También tenemos otro libro que ya es como más histórico para entender el pensamiento de los Chicago Boys y su relevancia, La herencia de los Chicago Boys, de Manuel Delano y Hugo Traslaviña. También lo pueden encontrar en PDF. También otro libro que no lo pueden encontrar en PDF porque es propiedad de hoy en la actualidad, es El pensamiento político de Jaime Guzmán, del autor Renato Cristi. También ese lo pueden encontrar en librería. Yo no lo encontré en PDF por lo menos. Otro libro también es El saqueo de los grandes grupos económicos, de María Lidia Monkeberg, que ahí ella es una periodista, Premio Nacional de Periodismo, sumamente importante, que también ha escrito sobre la UDI, sobre el Opus Dei, donde ella ciertamente hace como una crónica y explica por qué se privatizaron ciertas empresas públicas y explica quiénes son estos protagonistas que privatizaron estas empresas públicas. Y finalmente otro libro que les recomiendo es El otro modelo, de Fernando Adria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso, Alfredo Joignat. Que ellos son, Fernando Adria es un constitucionalista, profesor constitucionalista, Guillermo Larraín es economista, José Miguel Benavente es economista, Javier Couso constitucionalista, y Alfredo Joignat es cientista político. Así que aquí hacen un súper buen análisis y dan propuestas al modelo actual. Y hacen un análisis al modelo neoliberal actual y a la situación política y social actual, y dan propuestas a qué modelo podríamos aspirar. Y eso ha sido la presentación de hoy, con esas recomendaciones bibliográficas. Gracias.